Mucha atención, el gobierno del presidente Trump acaba de tomar una drástica decisión, drásticas que podrían conducir hacia un camino de regreso a la democracia en Cuba. Esto luego de casi 70 años de dictadura castrista comunista. A partir de ahora, el régimen de Díaz-Canel está designado como una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. Eso afirmó Donald Trump anoche al ratificar las presiones para asfixiar al régimen. Así como ocurrió en las semanas previas a la caída de Maduro en Venezuela, la Casa Blanca dispuso una serie de medidas restrictivas que en este caso incluyen aranceles a países que suministren petróleo a la isla. En Miami, Alessandra Martín amplía la información. Alessandra, buen día. Muy buenos días. Según la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, el régimen de Cuba representa una amenaza directa para la seguridad nacional y también para la política exterior de Estados Unidos. Y considera que sus acciones perjudican a los intereses del país por apoyar a países y también a agentes hostiles. Y en concreto cita a Rusia, a China, a Irán, a Hamas y Hezbollah. Y por ello la Casa Blanca declara emergencia nacional sobre Cuba. Un hecho sin precedentes. El gobierno de Cuba ha tomado medidas extraordinarias que perjudican y amenazan a los Estados Unidos. El régimen se alinea con numerosos países hostiles, grupos terroristas transnacionales y actores malignos, adversarios de los Estados Unidos, entre ellos el gobierno de la Federación Rusa, la República Popular de China, el gobierno de Irán, Hamas y Hezbollah, a los que prestan su apoyo. Por lo tanto, yo, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, considero que la situación con respecto a Cuba constituye una amenaza inusual y extraordinaria, que tiene su origen total o sustancialmente fuera de los Estados Unidos, para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos, y por la presente declaro una emergencia nacional con respecto a esa amenaza. Frente a esa amenaza, el presidente Trump considera necesario y apropiado establecer un sistema de aranceles contra los productos de aquellos países que proporcionen de forma directa o indirecta cualquier tipo de petróleo a Cuba. La orden ejecutiva instruye al secretario de Comercio a investigar y determinar si un país está enviando crudo a la isla y a notificarlo al Departamento de Estado. Y a partir de esa evaluación será el Departamento de Estado, en consulta con Tesoro, Comercio y Seguridad Nacional, quien decidirá si se aplica un arancel y cuál será su cantidad. A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente orden, se podrá imponer un arancel ad valorem adicional a las mercancías importadas a los Estados Unidos que sean productos de cualquier otro país que directa o indirectamente venda o suministre petróleo a Cuba. Horas después de firmar esta orden ejecutiva, el presidente Trump aseguró que Cuba no podrá sobrevivir y dijo que hay muchos cubanoamericanos que fueron tratados muy mal y que les gustaría volver a la isla. ¿Están tratando de estrangular a Cuba? La palabra estrangular es terriblemente dura. Cuba es una nación en decadencia. Hay que compadecerse de Cuba. Han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanos americanos que realmente fueron tratados muy mal y probablemente les gustaría regresar. Y no es mi intención, pero parece que es algo que simplemente no va a sobrevivir. Creo que Cuba no podrá sobrevivir. La medida rápidamente fue respaldada por los congresistas republicanos del sur de Florida. Mario Díaz-Balart, por ejemplo, afirmó que Trump será el liberador del hemisferio occidental, mientras que Carlos Jiménez calificó la orden ejecutiva como un paso decisivo e histórico, pero también reiteró su llamado a suspender todos los viajes a la isla y también el envío de remesas que, según dijo, sostienen esa represión en La Habana. Y en la misma línea, la congresista María Elvira Salazar subrayó que ahora el exilio cubano enfrenta una responsabilidad, dijo, histórica, para dejar de financiar al régimen de Cuba. Agradezco al presidente Donald Trump por otro paso crucial para fortalecer la seguridad nacional de Estados Unidos y ayudar a liberar al hemisferio occidental de este régimen terrorista. Así es el liderazgo de Estados Unidos primero, la doctrina Monroe. Donald Trump será el liberador del hemisferio occidental.
La orden ejecutiva del presidente Donald Trump que impone aranceles a todos los países que envían petróleo a la dictadura cubana es un paso decisivo e histórico para acabar definitivamente con el régimen castrista. Esta acción decisiva ataca la esencia de la supervivencia del régimen comunista y envía un mensaje claro: Estados Unidos ya no tolerará que gobiernos extranjeros apoyen la tiranía en nuestro hemisferio. Tras la conferencia de prensa de hoy, vuelvo a exigir el cese inmediato de los envíos de petróleo, los viajes y las remesas que financian la previsión y el sufrimiento en Cuba. Cada dólar y cada barril enviados a La Habana solo prolongan la miseria del pueblo cubano y fortalecen un Estado comunista fallido. Se acabó la complicidad con la dictadura cubana. Apoyo rotundamente esta orden ejecutiva del presidente Trump, porque no es simbólica, es una acción concreta para cerrar el grifo que mantiene con vida al régimen. Toda la presión es necesaria para asfixiar a un régimen criminal que solo se mantiene en pie gracias al dinero, al petróleo y a una red internacional de cómplices que lo sostiene. La administración Trump está actuando con firmeza. Ahora el exilio tiene una responsabilidad histórica e ineludible: dejar de financiar su propia opresión. Cada dólar que entra a Cuba prolonga la vida de la dictadura y el sufrimiento del pueblo cubano. Este es el año de la libertad de Cuba. ¿Es ahora o nunca? Y finalmente recordemos que México se ha convertido en el principal proveedor de crudo a Cuba tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Les seguiremos ampliando esta información como siempre. Les deseo una feliz mañana. Soy Alessandra Martín. Regreso con ustedes a los estudios. Gracias y feliz día para Alessandra en Miami, en Florida. Y desde luego, Alessandra, nos vemos en nuestra próxima emisión en el informativo de NTN 24. Eso será a las 12 del día, hora del este de Estados Unidos, con ampliación de esta y otras noticias desde su ubicación, desde su cobertura. Avanzamos sobre esa misma noticia porque, a propósito, embajadas y empresas internacionales que están asentadas en La Habana y en otras regiones de Cuba están revisando ya planes de evacuación ante la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen dictatorial de la isla. Una decena de países europeos, así como varios latinoamericanos, están actualizando además los listados de nacionales que residen allí en Cuba y están preparándose para soportar lo que podría ser un largo periodo sin servicio de electricidad y combustible, aunque la electricidad ya está faltando en Cuba desde hace varios meses y años por la incompetencia y la corrupción del régimen de Díaz-Canel. Fuentes diplomáticas y empresariales confirman que están estudiando ya escenarios ante una posible intervención militar por parte del Pentágono, similar a la que permitió la captura de Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero, y ante el grave deterioro de la situación económica en la isla, en Cuba, con las restricciones a la entrada de crudo y ante los apagones constantes, permanentes, la escasez crítica de combustible que está registrando Cuba desde hace ya varios meses. Y en medio de todo esto que mencionas, Andrés, la represión del régimen de Cuba no cesa. La policía política, controlada por Díaz-Canel, ha hostigado, ha retenido también a la periodista cubana Joanny Sánchez y la ha obligado a regresar a su vivienda con la prohibición de salir. Esto para impedirle que asistiera a un evento, iba a un evento diplomático por el aniversario de la independencia de Estados Unidos. Según ha relatado Sánchez, ella y su esposo fueron interceptados por agentes que estaban vestidos de civil. Además, con la situación como está entre Cuba y Estados Unidos, entre Washington y La Habana, es una provocación mayor impedir a los invitados a este evento, un evento cívico, un evento libertario, un evento que pues celebra la independencia de un país, de su metrópoli. Bueno, pues es realmente una provocación muy fuerte por parte de la seguridad del Estado cubano, de la policía política, un dedo, reitero, metido en el ojo, no solamente del Departamento de Estado, sino específicamente de la figura de Marco Rubio.